Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Estoy muy contento y me siento muy agradecido de estar junto a dos extraordinarias personalidades y además puedo decir grandes amigos también. Nos hemos empezado a conocer y a quienes les he empezado a tener un aprecio tremendo. Gracias por estar aquí. Y lo primero es, voy a presentar a quienes me acompañan el día de hoy y voy a empezar por Ligiu Ross. Ligiu Ross es nacida en Nicaragua, pero ya con corazón mexicano, ¿no? Toda una vida aquí en México. Y bueno, pues Ligia es autora de dos libros, La Muralla y su más reciente novela, Somoza, que es un librazo tremendo. Yo llegué a Ligia gracias a su libro de Somoza. Y bueno, es rockera, ¿no? Y forma parte de un maravilloso grupo de escritoras que son las hijas de la pandemia. Así es. Entonces, pues muchas gracias, Ligia, por estar el día de hoy aquí. Al contrario, Rafa, para mí es un honor que me hayas invitado. Muchas gracias. Y por acá también tenemos a Carlos Carranza. Carlos Carranza lo conocí a Carlos Carranza por un programa que surgió hace como un año, ¿no? Cuando estuvimos en pandemia, sí, que se llama Aislados pero no solos. Y cuando empecé a ver sus participaciones me di cuenta que era un hombre con un gran conocimiento cultural, un gran crítico literario, y por eso decidí y te invité a que estuvieras el día de hoy aquí, Carlos. Carlos es un crítico literario, también es lector en Buenos Vaqueros. No, las Aureolas. El Club de las Aureolas. El Club de las Aureolas, ¿cierto? Sí. Ok. Y eres editorialista en el Excelsior. Así es. Entonces, muchas gracias, Carlos, por estar el día de hoy aquí en esta presentación del libro. Muchas gracias. Pero eso de crítico literario, híjole, sentí hasta No, pues que sí eres. Pero bueno, no, muchas gracias. La verdad es que agradezco profundamente la invitación, Rafa. Estar además compartiendo la mesa con mi querida Ligia, que ya llevamos varias aventuras literarias, ¿verdad? Aquí también junto con José Adrià, que anda por acá, y que estamos planeando otras tantas, porque la literatura tiene que imponerse a partir del día de hoy en diferentes cuestiones que estamos desarrollando. Y qué placer, Rafa, de estar el día de hoy contigo, y pues sobre todo pues para darle una bienvenida con bombo y platillo a Hombres Rotos. Muchas gracias, muy agradecido. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Empezamos con Ligia, ¿te parece? Pero como debe ser. Entonces, adelante, Ligia. Voy a acomodar un Yo poco. escribí algo porque a mí todo se me olvida, ya tengo Alzheimer, entonces si no leo, se lo metieron. Pero ahí les va. Hombres Rotos de Rafa. Lo que hoy estamos presentando es un libro de no ficción sobre la vida y las relaciones familiares, sobre las profundas dudas existenciales que hacen de la historia de familia de Rafa una historia universal. Es un libro escrito desde la valentía y el trabajo consigo mismo. Años de reflexiones, de terapias, de dudas existenciales, de alegrías, tristezas, depresión, llanto, la necesidad de pegar las piezas rotas para sanar. El autor revela sus demonios, la infelicidad y el sufrimiento, la violencia y el abuso, y a través de ellos orquestra la resurrección de un hombre nuevo. Arraigado en la memoria y las ausencias, el texto crea mundos, sana huecos de dolor y falta de rendición de cuentas. Es una conversación con la niñez, la adolescencia y la adultez de un ser que ama profundamente. Las memorias se basan en la premisa: la infancia es una casa que se habita el resto de la vida, y es un quote de McBride del 2013. Y Rafa, con su libro, derrumba y reconstruye la casa de su niñez. La figura fuerte, desde donde lucha Rafa, es la de su padre, a quien siente abusivo, lejano, traicionero y falto de amor. El amor a la medida que Rafa esperaba, las maneras que él esperaba, de ahí que el título se llame Hombres Rotos, la historia de un hijo y su padre.
La figura materna se mantiene un poco al margen a pesar de que otros personajes femeninos son fuertes y significativos en esta historia de vida. De hecho, en alguna ocasión, Rafa nos muestra una madre dulce y amable en la sociedad y una obsesiva y regañona dentro del hogar. En la narrativa encontramos historias que se polarizan, por ejemplo, el capítulo del señorial versus el de golpes. En el primero, Rafa encuentra una complicidad y convivencia con su padre. En el segundo, vuelve el miedo y el terror. Él se asume como un niño vulnerable, inocente, noble y muy poco aceptado, un sobreviviente de la guerra de la violencia infantil, física y emocional, dentro de una burbuja de cristal, lo cual lo llevó a desengañarse y a tener sentimientos de haber sido traicionado. El capítulo de la sombra es el origen del libro, la génesis de la rotura y del dolor. En él, Rafa vive el recuerdo del rencor y la rudeza paterna, del miedo y el llanto proveniente de un abuso desmedido. De ahí sus heridas y roturas. Al principio Rafa trató de esconder en su memoria dicho dolor, como si hubiese sido una creación fantástica, tristemente rebasada de verdad y dolor. Es durísimo, durísimo de verdad, quienes lean el libro, leer este sentimiento de indefensión y vulnerabilidad que evoca Rafa. Para salir avante hay que caer en las profundidades de nuestras miserias. Para Rafa la figura paterna era lejana y violenta, inaccesible y peligrosa. De hecho, en su adolescencia, trabajó obligado y controlado por su padre en una relación no de amor, sino de sumisión. Las experiencias de trabajo al lado de su padre se convirtieron en profundas heridas psicológicas y emocionales. Para el autor, su padre siempre estuvo antes que él en todas las dimensiones. Es de una valentía inmensa, Rafa, hablar así de tus heridas y dolores, de la relación rota que no quieres replicar en tu hijo. Y es aquí cuando a partir de su experiencia nos dice, y abro comillas, las relaciones de padre e hijo se construyen, además de con hechos, con palabras. Y aquí salva a la figura paterna cuando escribe que su padre estaba convencido de estar haciéndole un bien, pero que ante sus ojos no era así. De ahí la enorme importancia de aprender a mirar a través de los ojos de los demás y de no manipular y chantajear a los hijos, a no utilizarlos como instrumentos para saciar sus deseos y necesidades. Rafa nos da una cátedra de humildad y valentía al relatarnos las veces que se hundió, abandonó y perdió su dignidad, y así con ello su identidad. De prosa leve que fluye como un río, posee la levedad de Italo Calvino y en ocasiones se navegan capítulos y capítulos sin darnos cuenta del tiempo que se ha recorrido. Es una radiografía del hombre creyente y obediente de su religión y de las circunstancias que eso conlleva. A Rafa le inculcan, y él lo toma rigurosamente, dogmas religiosos radicales y extremos que para él fueron perjudiciales a lo largo de su adultez. Sexualidad, familia, el libre albedrío, la justicia y su propia identidad. Dado lo anterior, Rafa sintió que iba llegando tarde a sus encrucijadas de vida. Nos cuenta que de ahí se desarrollan sus complejos, prejuicios y tabúes que los llevaron a la más terrible de las depresiones. En el libro encontramos la esencia de Rafa. Es un hombre que busca el amor en esencia, un idealista sensible y cariñoso. Se pronuncia en contra del maltrato animal y a favor de una sociedad amable, es decir, inundada por el amor, y este amor lo hace extensible a su enorme fervor por México. Bajo la premisa, y lo cito, un hombre amado ama y uno quebrado rompe, Rafa aprende y nos enseña que ningún hombre está obligado a ser perfecto, ni tampoco a no romperse. Lo que sí no podemos pasar por alto es hacernos conscientes de nuestras imperfecciones y quebrantos, conocer nuestros demonios, mirar para adentro. Para ello necesitamos humildad y coraje.
Es de esta manera cuando él se da cuenta que había dañado a los de su alrededor, a su padre, a su madre, a sus hermanos, amigos, compañeros y esposa, es decir, a la gente que había estado cerca. Al asumirse roto, se dio cuenta de las actitudes, acciones y palabras que en su momento hirieron a los que más amaba y que ofendieron, denigraron y maltrataron su dignidad. Rafa resurge como el ave fénix, como un discípulo declarado del amor, donde su misión de vida es dejar un testimonio de amor y con ello dejar un lugar habitado por seres más auténticos, felices y amorosos. Rafa Mier cierra su texto con un epílogo que es inmensamente generoso. En él voltea su mirada al lector y le dice que si en algo le puede ayudar o servir, no dude en escribirle. Y eso es amor y servicio en su más fina esencia. Gracias, Rafa, por escribirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ligia. Cuando decidí que Ligia iba a ser mi presentadora, fue porque justamente me di cuenta a través de su libro Somoza que tenías un alma y una sensibilidad tremenda, y creo que nos lo acabas de demostrar con estas palabras y con esta presentación. De verdad, mil gracias. No, al contrario. Gracias por escribirlo, Rafa, y por invitarme. Gracias. A continuación, les cedemos la palabra a Carlos Carranza. Pues muchas Adelante, gracias. Carlos. A ver, vamos a acomodar la transmisión y la vamos a compartir en un ratito más, para que todos los fans de Monterrey ya se empiecen a subir al tren, porque han de saber que Rafa es oriundo de Monterrey. Entonces, me parece, primero agradecerte, Rafa, la gentileza de permitirme compartir contigo, y coincido plenamente con Ligia, agradecerte la posibilidad que tienes de escribir algo que sin duda es muy complejo y de lo más difícil que pueda haber para cualquier persona, para cualquier ser humano que tenga cierta sensibilidad. Hablar de sí mismo, quizá en la literatura es muy común, ¿no? Quizá es algo que comienza a ser el camino para cualquier persona tal vez que quiera escribir, porque tal vez el tema que más conozca es uno mismo, aunque cada página que uno va desarrollando después se da cuenta que somos perfectamente desconocidos ante nuestra obra misma. Pero es cuando uno también tiene la posibilidad de adentrarse a los hilos familiares, esa complejidad primaria se convierte en una complejidad total y universal, porque finalmente tú también estás tomando como punto de partida a tu familia, a la relación que has tenido sobre todo con tu padre. Y a mí me llamaba la atención mucho algo que me ocurrió cuando comenzaba a leer tu texto, y es a veces esta necesidad que pueden tener los seres humanos de rendirse cuentas a sí mismo en función del padre. No es una literatura de mucha tradición, es una literatura que ya ha sido como muy abordada por diferentes escritores, escritoras, pero que cada uno y cada una de esas personas va adquiriendo un nivel distinto. Y entonces lo pueden hacer desde el enojo, lo pueden hacer desde la frustración, lo pueden hacer desde el gusto, la alegría, en fin, pues cada quien habla desde la propia experiencia. Y creo que tú has resumido de una manera muy interesante ese vínculo familiar con tu padre, con tu necesidad de ser, ¿no? Y creo que eso sin duda es algo distinto, porque no lo haces con el ánimo del enojo, no lo haces con el ánimo de saldar cuentas, sino con un ánimo de finalmente también entenderte a ti mismo. Ese hombre roto que va más allá del estar con el papá, con la madre, que está tal vez como en un segundo plano, pero que finalmente también estaba ahí sosteniendo esa trama, ¿no? Son esas manos invisibles que van sosteniendo la trama que se va desarrollando alrededor de las vidas de cada uno de nosotros, y que sin esas manos que sostienen el hilo, pues se nos cae todo el tejido.
Y creo que cada una de las personas que tú estás retomando aquí, tus hermanos, ¿no? En fin, la familia en general, también esta parte de recrear, ¿no? De darte la oportunidad de decir, tal vez no quiero contarlo con la crudeza con la que fue, pero también es necesario contarlo. Y entonces ese reto de tampoco desvincular con la experiencia de la familia, con la experiencia creativa y con la experiencia literaria. Eso, Rafa, creo que lo logras muy bien. Es un reto tremendo y lo pudiste sortear porque creo que hay algo detrás de tu obra. A veces cuando uno lee libros que pueden ser inclusive muy importantes y pueden ser de mucho renombre, como lectores, y más allá de lo crítico y lo profesional, ¿no? Como lectores a veces nos damos cuenta de que a veces nos hacen latir de una manera muy singular los textos, nos hacen latir las historias, nos hacen respirar de manera distinta. Hay textos que carecen de eso porque quizás su necesidad es otra, es una cuestión estilística, una cuestión artística que el autor o la autora está apuntando hacia allá. Y sin embargo, contigo lo que hay es justo esa necesidad de latir, esa necesidad de respirar, esa necesidad de tú mismo respirarte de manera diferente. Y se siente en tu texto, se siente en tu lectura, se siente en tus palabras. Y creo que algo muy bueno que tiene tu libro es que fuiste generoso con el lector y con la lectora, porque lo fuiste dividiendo en capítulos breves, donde esa necesidad de ser concreto es como una explosión que se queda aquí atorada, que se queda aguantada y dices, gracias Rafa, ahorita regreso, ¿no? O sea, se puede leer de un tirón, se puede leer de un jalón, por supuesto, pero también es necesaria esa respiración que dan los capítulos breves. Y creo que tú lo has hecho muy bien porque haces que el lector y la lectora respire junto contigo. ¿Qué pasa con el papá? ¿Qué pasa con estas relaciones? ¿Qué pasa con toda esta vida que además también eres una persona joven, lo eres? Claro. Eres alguien que a pesar de tu edad, y le digo a pesar porque muchas veces uno cree que cuando tiene que llegar a los 60 años es cuando empieza a escribir de sí mismo, cuando realmente uno lo hace todo el tiempo. Pero ese examen de la vida, ese examen de hacer un alto y mirarse de manera diferente, lo podemos hacer en cualquier momento, pero de eso a contarlo y de eso a crearnos toda una historia, hay un trabajo importante y ese que tú has realizado. Yo quisiera redondear esta participación con tres cuestiones. La vitalidad que hay en tu obra y que nos compartes la experiencia y el asombro por cada una de las vivencias y lugares por los que has transitado. Zacatecas, la ciudad, tu vida en un partido que no voy a mencionar porque ahí sí no vamos a coincidir, pero cuyo nombre no quiero acercarme, pero en fin, todos tenemos errores, Rafa, no te preocupes. O virtudes. O virtudes, yo creo que cada quien puede tener sus diferentes desayunos. Entonces, la cuestión es esa. Justo puedes estar de acuerdo o no con lo que se está contando, pero crear la empatía y crear la simpatía, ese latido me parece que es lo más importante. Cuando describes los lugares por los que caminabas, por los que viviste, por los que transitabas de manera cotidiana, pero no nada más en un sentido de decir tengo que llegar de un lado A a un lado B, sino qué estabas observando y como si quisieras encontrar las respuestas de lo que te preguntabas en la calle, de lo que te encontraste, de los edificios o de las personas con las que compartías. Eres una persona que maneja el diálogo, y no me refiero nada más en el sentido del escrito, sino en el sentido de la vida cotidiana, y eso también está en tu libro. Y quiero cerrar mi participación, porque también hay que ser breves en estos lugares. Capítulo 62, Hombres rotos. Mi padre murió fiel a su estilo, luchando, aun cuando su salud estaba más deplorable que nunca y sabiendo que las intervenciones que le iban a practicar eran de un riesgo altísimo. Él siempre fue adelante y nunca temió por nada. No sabe cuánto dolor pudo haber experimentado en sus últimos meses. Era un hombre estoico, todo lo aguantó y se lo guardó. Una muerte siempre es motivo de lamento, pero en el caso de mi papá, creo que fue un alivio.
A la distancia lo interpreto como un acto de misericordia. Puso fin a una vida bastante tortuosa y compleja, un camino sinuoso y tenebroso que empezó con la muerte de su padre cuando él no tenía ni 10 años. Mi papá fue un hombre que desde pequeño quedó abandonado a su suerte, a merced de sus demonios, y ellos poco a poco se fueron apoderando de él. Como casi todos, fue un hombre con tremendos vacíos emocionales y afectivos, los cuales llenó de trabajo, de valores materiales, terrenos, negocios. Ante su incapacidad para decir, me siento, escucho, quiero, necesito ayuda, estoy, echó mano de sus capacidades y talentos para convertirlos en trato hecho. Este cheque compré barato, me debe, así no, tengo mucho trabajo. En el fondo, mi papá era un hombre pobrísimo, tan pobre que necesitó de bienes materiales para llenar ese vacío. Un hombre quebrado que, como tal, lo que sabía hacer era quebrar a los demás. Creo que su partida fue un alivio y su tan esperanzado premio, regresar al reino celestial para estar en compañía de su padre y su madre. Su muerte se dio en un entorno de cambios muy abruptos en mi persona, en medio de momentos en los que estaba tomando decisiones difíciles. Él alcanzó a ser testigo de algunas, otras tal vez se las imaginó. A veces pienso que fue porque no estaba preparado para lo que vendría. Como el ser inexpresivo que siempre fue, no puedo saber a ciencia cierta si llegó a comprender sus quebrantos, sus dolores y sus fallas. Y él y mi madre coincidieron en carecer de total autocrítica. Por lo tanto, si acaso llegó a ser consciente de ello, prefirió irse antes que decir perdón. Desde que yo estaba escribiendo mi libro, y ahora que lo estoy publicando y lo estoy compartiendo y mucha gente me está leyendo, hay una pregunta que estaba en mi mente. Y esa pregunta es, ¿qué hubiera pasado si mi papá hubiera leído algo parecido al libro que yo escribí? ¿Hubiera sido la misma persona? ¿Hubiera cambiado algo de sus actitudes? ¿Hubiera cambiado algo en la relación entre mi padre y yo? Y es una pregunta que evidentemente se va a quedar sin respuesta. Y lo que yo quise con Hombres Rotos es que los nuevos padres tengan en algún momento una lectura, un acceso a una posibilidad de tal vez entender o de sensibilizar en lo que pueda haber en el corazón de sus hijos. Eso es lo que motivó mucho la escritura y la publicación de este libro. Como bien lo ha dicho Ligia y también como lo ha dicho Carlos, creo que mi papá de alguna forma también representa al hombre de su época, ¿no? Es decir, creo que eran hombres en general muy alejados de sus sentimientos, de sus emociones, que eran incapaces de, como lo leyó Carlos, de decir, estoy triste, estoy cansado, no puedo, necesito ayuda. Y por lo tanto creo que los hombres de la época preferían mejor callar. Y como también justamente lo dijo Ligia, preferían que sus demonios se quedaran dentro de sí mismos. De hecho, el libro originalmente iba a tener como título El grito de los demonios. Ese fue el primer título que se me ocurrió para el libro, justamente porque entre mi padre y yo hubo grandes silencios, hubo muchos silencios, hubo muchas preguntas que de hecho en el libro constantemente se van, los voy mencionando, ¿no? Aquí tuvimos una conversación y nos quedamos callados. Y esos silencios era el grito de los demonios. Y eran esos momentos en los cuales, como padre y como hijo, no podíamos comunicarnos y no podíamos conectar con nuestras emociones. Mi papá a lo mejor no podía darse cuenta de que yo en ese momento me estaba sintiendo ofendido, agredido, etc. Entonces,
De ahí que haya surgido este libro, ¿no? La necesidad, bueno, no diría necesidad, pero sí la idea de compartir esta historia, ¿no? La historia que viví con mi papá. Cuando se lee el libro, obviamente nos vamos a encontrar con un personaje de mi padre que es tal cual un hombre que inclusive puede parecer malvado, ¿no? Es decir, al momento de escribir, obviamente mi papá también tuvo muchos aciertos, hay que decirlo, pero en este libro solamente escribí, digamos, su parte oscura, sus partes rotas, ¿no? Y entonces, en el libro nos podemos dar cuenta, y es fácil decir que fue un hombre malvado, ¿no? Un mal padre. Sin embargo, creo que la palabra correcta es que mi papá fue un hombre insensible. No creo que mi papá haya sido un hombre malo, sino que simplemente fue un hombre que fue incapaz de conectar con las emociones de sus hijos y de su familia. En este caso lo narro desde mi perspectiva. Y desde ahí ese es el primer, digamos, regalo, o ese es el primer mensaje que quiero dar con mi libro, y es que la importancia de que los padres puedan ser sensibles y darse cuenta de lo que está pasando en la vida y en los corazones de sus hijos, ¿no? Ese es, digamos, ese es uno de los primeros mensajes, o una de las primeras ideas que se pueden encontrar en mi libro. Lo segundo es que también, como ya lo mencionaba, creo que es una invitación, dado que en mi libro me vuelvo completamente transparente, y en esa transparencia también increíblemente vulnerable. A los hombres usualmente nos educan a, como ya lo comentaba, a no mostrar emociones, y ser vulnerable es una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano o a un hombre. Cuando menos así me lo enseñaron a mí. ¿A cuántos no les dijeron cuando eran niños, no llores, ¿no? ¿A cuántas personas desde niño nos dijeron que no llorar? Porque un hombre que lloraba es un hombre que se denigra, es un hombre que se muestra débil y frágil. De tal forma de que a través de mi experiencia y a través de conforme se va desarrollando la historia en mi libro, otro de los mensajes es de hacer una invitación a las personas, a todos, a darnos esa oportunidad de ser vulnerables y encontrar justamente en la vulnerabilidad, en estos demonios, en estas rupturas, en estos quebrantos, en estos momentos fuertes, frágiles, difíciles que en todo ser humano en la vida atraviesa, como cuando se abrazan esos momentos, cuando se entienden, cuando se sanan. Lo que yo encontré es una increíble y tremenda fortaleza, un gran descanso, como bien lo decía Carlos. A través del libro lo que hago también es un reencuentro conmigo mismo, ¿no? Con esa parte frágil y difícil, y al poder compartirla y al poder sobre todo trabajarla. Yo en el libro lo platico, estuve muchos años yendo a terapia, y entonces esa experiencia de estar frente a frente con mis demonios y no pelear con ellos, sino abrazarlos, entenderlos y mostrarlos. Me di la oportunidad de ser vulnerable, y eso ha sido uno de los grandes momentos que he tenido en mi vida, que han cambiado y que me han dado la posibilidad de darle vuelta a la página a esta historia que tuve con mi papá. Una gran reconstrucción de la memoria. Sin duda. Porque lo que tú estás haciendo aquí es desmenuzando estos sentimientos que vienen desde el lado oscuro y también luminoso de tu niñez, y cómo quieres rellenar todos estos huecos y reconstruir esta cosa deconstruida, esta relación que tuviste con tu padre, pero a través de este ejercicio de memoria, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, también mi libro tiene grandes notas de nostalgia, de ese ir al pasado. A veces
Que es otro de los grandes retos, sobre todo porque así entiendo que así funciona la mente. Los momentos desagradables, la mente los oculta y no los quieres recordar. Pero también me di cuenta que eso es como poner la basura abajo del tapete. Y entonces uno va caminando con la vida y vas cargando esas emociones y esos momentos. Y justamente en mi libro lo que hago es, levanto la alfombra y observo y veo todos esos momentos con los cuales venía cargando por años. Y bueno, creo que mi libro da esa posibilidad de conectar con mi pasado, pero no con un pasado, o sea, conectar, pero no como un ejercicio de dolor, sino con un ejercicio de sanar. Sí, claro. ¿No? Creo que esa es la gran diferencia. A veces, yo he escuchado muchas veces que recomiendo, no mires el pasado ya pasó y ahí déjalo. Yo hago todo lo contrario. Yo voy a mi pasado, rescato mi pasado, pero también con una intención de sanar, de acomodar, ¿no? Entonces, así está en el libro y a mí, hurgar en mi pasado ha sido una experiencia muy buena. Así es, pero es una catarsis también, porque cuando te vas a esos momentos tan difíciles, te vas a un abismo de profundo dolor, de profunda tristeza, ansiedad, melancolía, y luego resurges, como te decía, como el ave fénix. Ya después de haber entrado a este abismo, es cuando tú ya sales como una persona con otros lentes. Te quitas los lentes de yo fui víctima, a ponerte otros anteojos de decir, a través de toda esta vivencia, puedo resurgir y puedo dar un ejemplo. Un ejemplo a los demás de que no pasen por ahí. O que si pasan por ahí, aquí tienen una mano que les puedo tender y que puedo platicar con ustedes para ayudarlos. Así es, totalmente. De hecho, a mí me gustó y conecté mucho con la serie de Dark. No sé quién haya visto la serie de Dark en Netflix. Porque justamente en la serie los personajes tienen que entrar a una cueva. Y es una cueva completamente oscura. Y en mi experiencia de vida, para mí fue como entrar a una cueva completamente oscura, sin linterna, y sin lámpara, sin ninguna vela, sin nada de luz. Y pues, o sea, a cualquiera le daría miedo, ¿no? Nadie entra a una cueva sin linterna. Pero sí, haciendo esta alegoría, yo hice eso en mi vida. Me interné en mis abismos, me interné en mis demonios. Y ocurrió algo, lo pongo en una alegoría, y es que justamente cuando estuve en la profundidad de esa cueva, donde es completamente oscura, sí encontré una luz. Y esa luz venía de mi corazón. Y me di cuenta que en los momentos más fuertes y más difíciles, más oscuros de mi vida, es donde me encontré, y donde me encontré esa luz que es la que me di cuenta que es la luz que me guía, y es esa luz que me da la fuerza y es la chispa que me hace salir adelante en la vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista fue una gran experiencia el conectar con mis abismos. Y qué bueno encontrarlo dentro de ti y no en alguien. Exacto, es lo que justo iba a decir. No sé si nos habíamos dado cuenta que ni Ligia ni yo, y por supuesto tampoco Rafa, ha dicho gracias a, ¿no? O sea, no ha habido una tercera persona en medio de esto. Y ahorita que lo haces con esta alegoría de la luz en el fondo de una cueva, constaté esa parte, ¿no? Esa luz sale de mi corazón y dije, ahí está la explicación, ¿no? No está fuera, ¿no? Esa luz. Entonces, sí, coincido totalmente con esta parte. Así es. Y bueno, finalmente el tercer punto que también trata mi libro es, por supuesto que yo no esperaba tener un padre perfecto, ¿no? Eso no existe. Y también, como bien también lo mencionó Ligia, creo que todos los seres humanos, sobre todo cuando nos convertimos en papás, ahora yo soy papá, sin lugar a dudas nos vamos a equivocar, ¿no? Es decir, tarde que temprano vamos a romper también a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos imperfectos, tenemos carencias, arrastramos tradiciones, etc.
un padre perfecto, eso no existe. Por lo tanto, yo también a través de mi libro, lo que busco transmitir a quien me lee es a que, si bien es cierto, no se puede aspirar a ser un padre perfecto, yo creo que los padres, y también Carlos, hiciste la lectura también perfecta, los dos coincidieron muy bien, es a que tenemos que tener una palabra que tiene que estar tatuada en nuestra vida, y es la palabra perdón. Y saber entender que como padres nos vamos a equivocar, y saber entender que como padres también seguramente vamos a causar situaciones difíciles y dolorosas en nuestros hijos y en nuestras familias. Y por lo tanto, a lo que invito en mi libro es justamente a que como padres tengamos esa valentía de decir, perdón, me equivoqué, y saber también corregir cuando nos equivocamos, ¿no? Y tener ese momento y tener esa capacidad de ver a nuestros hijos y decir, hijo, discúlpame, me equivoqué, ¿no? Entonces, digamos, también es algo que requiere un par de valentía, ¿verdad? sí, justamente, ¿no? Tener esa valentía. Exacto. Frente a nuestros hijos y decir, perdón. Pues bueno, ¿algo más que quieran agregar? No, bueno, yo solamente quiero para que alguien nos quiera hacer una invitarlos a leer el libro, está aquí afuera. Además, quiero decirles algo que me parece muy importante, que no puedo omitir, y es algo... Es una editorial independiente, tan independiente que es una edición del autor. Sí, o sea, no compite con las grandes editoriales que hay el día de hoy aquí presentes en la feria, y qué bueno que lo estamos reactivando, que estamos entrando otra vez a este mundo extraordinario del libro y todo lo que implica la venta del libro y leer el libro y gozarlos. Pero cuando Rafa se avienta el reto de adquirir un espacio, de venir a la FIL, no saben el trabajo que hay detrás de esta presentación. No sé si ustedes lo encontraron acá abajo repartiendo pequeñas invitaciones, yendo a cafeterías, yendo a restaurantes. Eso se llama humildad. Eso se llama amor por lo que uno hace, y eso te da fe en el libro. Entonces, es la invitación a que en verdad adquieran el libro. Es una edición completamente de autor. Él mismo está haciendo lo necesario para que este libro pueda llegar a ustedes. Es reconocerle a Rafa este valor y esta valentía. También es muy importante de que, a pesar de que es una editorial independiente, está pulcro, está perfecto, la prosa. Yo no encontré erratas, la verdad es que siempre tengo así ojos de águila para encontrar, y he encontrado en grandes editoriales errores que de pronto dices, ¿cómo se les pasó a los lectores de las editoriales y también al editor? Y en este sentido, tu libro está impecable. Quiero felicitarte porque fue una labor y un muy buen trabajo. Muchas gracias. Hay una pregunta al final. Pues más bien es una felicitación a Rafa. Yo creo que personalmente me dio así bien, pues reflejada con una situación con mi esposo y mi hijo, casi idéntica. Entonces parece así como que viene de milagro, y sí viene de milagro. Y se me hace que tomas ese problema, mega común. O sea, el forzar al hijo para que no sufra lo que tú sufriste. Me imagino que tu papá, no conozco su condición económica, pero fue de los muy trabajadores, porque ellos no tuvieron ese tiempo, como tú lo has tenido, para pensar en mi situación emocional. Para pensar en una situación emocional, tú tienes que tener todo lo satisfecho, todas las necesidades básicas, la comida en la casa, la televisión, el proyecto de moda. Ellos no tuvieron. Fueron esas personas que tuvieron que luchar tanto que no había tiempo para lo emocional, no había tiempo para, es que viene situación. Y una vez decía, no, yo tenía antes un ratito los domingos en la tarde para pensar en sus emociones. Pero lo que pasa era, levántate porque piensas. Y había que, o si no, caías y te vas a dormir y te vas a poner a hablar. Entonces, me dio súper reflejada, pero te felicito muchísimo porque ese tema no está sacando ahí. O sea, aparte de Kafka, que es la historia de Nepal, creo que se llama Los Exponentes. Y luego hay otro libro que se llama
Adiós a los padres de Aguilar Camín, ese me super encantó y yo se lo llevé a mi marido y se lo puse ahí, claro que mi marido hizo así y lo leyó. Y yo ahorita que decía, si mi papá hubiera leído, es bien difícil que esas personas lean, mucho más para enfrentar a sus propios realidad. Entonces se me hace muy buen libro, ojalá que lo puedas, como tú dices, promocionar más para muchas generaciones como las tuyas y algunas pocas más, ¿verdad? Porque dices tú, los papás ahora estamos teniendo en el otro, no mi generación, pero la que viene, de pedir demasiado perdón a los hijos, tanto que se está abusando. Pero bueno, así es la comunidad. Entonces te felicito mucho por este tema tan bonito y tan necesario, que yo lo vi desde mi casa, con mi papá, y no con sus hijos, sino con un sobrino. Y era así como que parece que lo odias, parece que si tú lo odias o lo quieres. O sea, la verdad era que lo que yo me preguntaba también con mi marido, no sé, forzarlo a hacer muchas cosas. Yo decía, no, y le preguntaba a él, y le decía a él, bueno, ¿lo odias o lo quieres? Lo que yo no te entiendo, ¿verdad? Y él pues creció bastante confundido, excelente muchacho, gracias a Dios. Y luego dices tú, por ejemplo, dices, mi mamá, pues ella estaba ahí como pues ahí en un lado, y la verdad que uno casi se vuelve loca. Y ¿sabes qué haces? Dices tú, pues yo le tapo ese lado. Yo tuve que ir muchas terapias y entonces, afortunadamente ya cuando crecí, pues bueno, la psicóloga me dijo, son 2 adultos, que se las arreglen como sean. Y de ahí me basé, ¿no? Luego sentí, fíjate que, porque es una historia que nunca termina aparte, ¿no? Sobre todo porque dices tú, bueno, mi papá ya falleció, bueno, a lo mejor es una especie de consuelo, ¿no? Pero cuando las personas están vivas, pues se siguen, ¿no? En estos encontronazos que se dan. Y entonces, luego yo sentí que realmente dejé los dejé demasiado, ¿no? También tienes que intervenir, pues eres la otra parte de la familia, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad, únicamente te felicito muchísimo por este tema tan bonito. Qué bueno que lo sacaste. Yo me llevo el libro ahorita y a ver ahí quién lo pesque. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que te lo lleves dedicado. Sí, claro. Incluye foto. Bueno. Yo quiero cerrar, Rafa, diciéndote que me gusta mucho el lado masculino de lo roto, porque, por ejemplo, el lado femenino está en Simone de Beauvoir, que escribió La mujer rota. Y La mujer rota es un libro chiquititito que tiene 3 testimonios de mujeres, de cómo se pueden romper la mujer. Y bueno, siendo una gran lectora de Simone de Beauvoir y sintiéndome reflejada en ella, me hizo muy interesante ver el lado masculino de cuando estás roto. Y claro, por eso tu libro también tiene muchísimo valor. Y muchas gracias por escribirlo, Rafa, te felicito. Y pues gracias por estar en esta mesa con ustedes, 2 grandes amigos y queridísimos. Hombre, y yo solamente también cerrar invitando, porque sé que vas a subir después esta presentación, que es la primera. Así es. Pero espero que haya más. Pues en Monterrey tienen a un escritor allí, acérquense, ¿no? Entonces ahí están las redes sociales, ahí para que ustedes en una de esas vamos a comer ahí a Cabrito. Entonces para que también sigamos dándole vuelta al libro, ¿no? Que lo sigamos promoviendo, que sigamos invitando a la lectura. Y pues eso, agradecerte, Rafa, también el valor. Iba a decir la inversión, pero no, que no se entienda en el sentido económico, sino la inversión humana, emocional, el desgaste físico, que yo soy testigo que lo has hecho día con día. Te lo agradezco y te felicito. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Muy bien.
para celebrar que Hombres Rotos se presentará en la Feria del Libro de Guadalajara, junto con mi editorial Voz de Loto, hemos lanzado esta edición especial. ¿En qué consiste este libro de edición especial? En una portada elegante. También escribí un artículo que solamente está en este libro. Además, si quieres coleccionar y conservar un libro que puede adquirir valor con el tiempo, esta es una gran oportunidad, ya que solamente se van a imprimir 100 libros. Si quieres tener el tuyo, visita mi página hombresrotos.com.